Bienvenidos una vez más a Escuela Sabática al Punto, un espacio para analizar, reflexionar y aplicar la palabra de Dios. El libro de Éxodo comienza con una paradoja. Dios bendijo a Israel a tal punto que se multiplicaron enormemente en Egipto. Pero su prosperidad provocó grandes celos entre las dinastías de los nuevos faraones. Tanto así que esto, olvidándose de José y de la bendición que éste trajo a la nación de Egipto, comenzaron a esclavizar poco a poco a los israelitas. No sabemos con exactitud cuánto tiempo pasó entre los días de benevolencia de Israel y los días cuando ellos fueron esclavizados y fueron sometidos a servidumbre en Egipto. Pero lo que sí sabemos es que en medio de la adversidad, a pesar de la circunstancia, Dios siempre está presente y que podemos confiar en Él a pesar o sin importar cuáles sean nuestras situaciones. En el estudio de hoy veremos cómo incluso en medio de la esclavitud, la opresión y el aparente silencio de Dios, Dios jamás dejó de actuar en favor de su pueblo. Analicemos juntos el estudio de hoy bajo el subtítulo El trasfondo histórico. Oremos para iniciar nuestro estudio. Padre que estás en los cielos, gracias por este nuevo día, esta nueva oportunidad para nosotros estudiar tu palabra. Queremos que el Espíritu Santo nos instruya y nos bendiga en este maravilloso estudio. En el nombre de Jesús, amén y amén. El trasfondo histórico. ¿Cómo llegó Israel a Egipto? Si leemos el capítulo 37 del libro de Génesis, vamos a encontrar allí la historia cuando los hermanos de José sintieron celos o tenían celos por la forma como Jacob trataba a José y aprovecharon una oportunidad para deshacerse de él. José fue a visitarlo donde ellos estaban cuidando las ovejas y ellos allí entonces aprovecharon para venderlo a unos ismaelitas que estaban pasando por allí. Estos ismaelitas que iban rumbo a Egipto, allí entonces lo vendieron a uno de los generales del ejército de Faraón llamado Potifar. Esto nos lleva al primer punto de nuestro análisis en el día de hoy, que es la exaltación de José. Después de vivir José en Egipto una serie de circunstancias con la esposa de Potifar, estando en la cárcel injustamente, después de esto es llevado a Faraón. Y es el faraón quien eleva a José como la más alta autoridad civil después de él. Porque Faraón vio en José un instrumento de salvación para la nación de Egipto. Y usted conoce la historia del sueño de Faraón y demás. Faraón vio un instrumento favorable para Egipto en la vida de José. Este reconocimiento de Faraón hacia José no es simplemente un asunto político, o no era simplemente un asunto político, sino que fue un acto providencial de Dios, ya que Dios estaba guiando la vida de José y tenía planes para José. ¿De dónde venía entonces el éxito de José? Esto nos lleva a nuestro primer texto bíblico de hoy, que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 39, versículo 2, que nos dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero
y estaba en la casa de su amo Potifar. El texto es enfático al decir que Jehová estaba con José. En ese mismo capítulo, pero en el versículo 21, dice que la misericordia de Jehová se extendió sobre José. Por lo tanto, el éxito de José estaba vinculado al plan de Dios y también a la benevolencia, al cuidado, a la protección, a la providencia de Dios. Porque mi hermano, mi amigo, Dios prospera a sus hijos incluso en el exilio y en el sufrimiento. Dios no necesita condiciones favorables para bendecir a sus hijos, y esto lo podemos ver en esta historia de José. Veamos el segundo punto de nuestro análisis en el día de hoy, y es que el texto nos dice, o la lección nos dice, que el faraón o Egipto, los faraones subsiguientes, se olvidaron de José, y ahí viene entonces el olvido y la opresión. En Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 11, dice que se levantó sobre Egipto un rey que no conocía a José. Así que pasaron aproximadamente 3 o 4 dinastías y hasta la opresión, y entonces es ahí donde se comienza a planificar que los hijos de Israel estaban creciendo demasiado, estaban aumentando muchísimo, y entonces este faraón o estos faraones comenzaron a pensar cómo podían limitar, cómo podían denigrar o reducir el crecimiento poderoso que tenían los israelitas. El nuevo régimen ve a los israelitas como una amenaza nacional, no como una bendición, y entonces responde a estos hermanos con esclavitud, control, vigilancia y finalmente con el genocidio según Éxodo 1:22. Sin embargo, a pesar de todos los planes que estos faraones hicieron por destruir al pueblo de Israel, por paralizar la bendición de Israel, el crecimiento de Israel fue de una manera exuberante. Así que Israel creció, y este es nuestro tercer punto de estudio hoy, es que Israel creció aún sobre o bajo la opresión. En Éxodo capítulo 1, versículo 12, se nos dice: pero cuanto más lo oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. Este verso revela algo sumamente extraordinario y un patrón que se nota en la Biblia. El sufrimiento no frena los propósitos divinos, sino que lo impulsa. La multiplicación del pueblo fue el cumplimiento profético del plan de Dios. Dios había dicho a Abraham que lo iba a multiplicar, lo iba a bendecir, que iba a llenar la tierra con todo lo descendiente de Abraham. Por lo tanto, Dios no se olvidó de esta promesa. Algunos puntos que nosotros podemos tomar como reflexión sobre la lección de hoy. Número 1, Dios nunca abandona a los suyos. Aunque parezca que él ha guardado silencio, José fue vendido, pero llegó al trono de Faraón. Israel fue oprimido, pero el Señor lo multiplicó. Dios nunca se olvida de lo suyo. Número 2, el olvido humano no borra la promesa de Dios. Aunque Faraón se olvidó de José y de lo que José había hecho, Dios no se olvidó de Israel. Dios se acordó de Israel. Los hombres pueden olvidarse de ti, de lo que tú has hecho, pero Dios lleva un registro fiel de lo que tú has hecho. En el momento determinado te va a bendecir. Número 3, la opresión no detiene el propósito de Dios. Al contrario, la afianza, la impulsa. Cuanto más lo oprimían, la Biblia dice, más crecían, más se multiplicaba. Así también el creyente puede crecer bajo la dirección de Dios, a pesar de estar en prueba de dificultades, a pesar de la opresión, usted puede seguir creciendo. Y por último,
La fidelidad de Dios trasciende las generaciones. Desde Abraham hasta Moisés, el pacto de Dios se mantuvo firme y Dios cumplió su promesa. Amado, hoy Dios te recuerda: yo no me he olvidado de ti. Sé cuánto tiempo llevas orando. Conozco tu esclavitud, tus lágrimas, tus cargas. Pero como a Israel, he marcado un día para tu liberación. Te estoy formando, te estoy fortaleciendo y te estoy multiplicando, incluso en medio del dolor. ¿Te atreves a creer hoy en que Dios está guiando la historia de tu vida? Entonces levanta tu fe, porque el Dios del Éxodo también es tu Dios hoy. Él nunca llega tarde y cuando llega lo hace con poder. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en el próximo estudio de la Biblia. Feliz día.